si yo pongo justamente el... Sí, gracias. Si yo pongo, por ejemplo, ahora voy a ver mi tablita aquí y pusiera un 010 o un 04F, que es esta acá. Acá. Si yo regreso, por ejemplo, a la tabla y pongo un 04F, que eso equivale a un 1, en como yo lo conecté, entonces, si aquí en el bus hay un 0, 4F, entonces equivaldría a que todos prendieran en 1, porque comparten. Pero entonces lo que yo voy a controlar aquí es quién es el que prende. Entonces, por eso tengo esto, va a ser mi bus de datos. Bus de datos, que es un bus de datos compartido. Y entonces, pues si yo ahora aquí tengo individualmente un bit por cada uno de mis displays, entonces yo puedo hacer esto. Puedo decir, bueno, entonces si tengo un contador o quiero hacer una cuenta de 0 a 9.999 o a lo que me plazca, de 0.99, de 0.999 a 9.999 a 99.000, a 999.000, lo que quieran. Entonces, yo digo, pues así como hace rato, pues lo primero que haría es modificar aquí en el programa hasta dónde puede llegar la cuenta, ¿no? Entonces, pues resulta que yo quiero que llegue a 9.999. Entonces, aquí lo primero es esto, que el contador, por ejemplo, pueda llegar a eso, a 9.999. Ahorita lo voy a ir haciendo un poquito más detalladamente. Entonces, de tal manera que ahora vamos a suponer que estamos en el 0. El 0. Empezamos con el 0. Entonces, vamos a hacer los 4, con el 0, 0, 0. O sea, con los 4 están en 0. Entonces, quiere decir que este de aquí se debe de representar acá, este de aquí se debe de representar por acá, este de acá por acá y este de acá por acá. Entonces, lo que yo debo de hacer es destripar mi contador. Lo que debo de hacer es primero, bueno, si yo necesito que se muestren de forma independiente, voy a hacer algo, a quitar esto. Esto lo voy a dejar así, esto acá. Así. Entonces vamos a suponer que yo quiero poner ese dato. Entonces lo que yo necesito es separar mi contador en millares, centenas, decenas y unidades. Y necesito una forma de separarlos. ¿Para qué? Bueno, yo envío un 0 por aquí que va a corresponder a este 0, que es el de unidades. Lo envío y como quiero que prenda aquí que se vea mi 0, lo que hago es lo envío, llega a todos, pero solamente activo ese y todos los demás van a estar apagados. Entonces, de tal manera que aquí voy a ver el 0 y entonces después, para enviar este 0 de acá, pues nuevamente lo cargo en el bus de datos. Ya que está cargado, antes de cargar, perdón, desactivo lo apago, cargo en el bus de datos y ahora prendo este de acá. Porque ahora se debe de ver eso. Y lo prendo. Y ahora prendo este de acá y entonces este de aquí se va a dejar de ver y ahora va a aparecer el 0 acá. Claro, ¿no? Se podría visualizar un poquito mejor si agarramos una cuenta diferente, ¿no? Por ejemplo, en lugar de esto, voy a poner aquí, se los voy a poner más a la izquierda, voy a poner una cuenta aleatoria. Vamos a suponer que yo tengo el 1000, 1, 2, 1000, así, el 1234. Entonces, primero debo de desmembrarlo de alguna manera y entonces aquí los millares en una variable, por ejemplo, la variable millares, puede ser, luego aquí el 2,
lo podemos o no guardar en una variable. Ya vamos a ver la solución que yo propongo. Aquí las centenas, separarlos, después las decenas y las unidades. Entonces, quiere decir que ahorita todos están apagados. Cargo mi bus de datos con el 4, que es el que quiero que se muestre. Prendo quién es el que quiero que se vea. Aquí todo está apagado. Entonces prendo, en este caso, este display y lo paso a 1. Entonces eso va a hacer que aquí se vea el 4. Una vez que lo muestro un detenido tiempo, apago ese display y ahora cargo mi bus con el otro que quiero que se prenda. Entonces apago, esto se apaga y ahora quiero que se muestre el 3. Cargo el bus de datos con el 3 y prendo en donde quiero que se vea. En este caso, acá. Entonces, de tal manera que en cuanto lo prendo, se va a ver aquí el 3. Lo dejo, lo muestro un cierto periodo y después lo apago. Apago esto, esto regresa a 0, se deja de ver aquí en mi display y ahora procedo a cargar el siguiente. Voy a hacer que se vea ahora el 2. Lo pongo en el bus de datos, ya está cargado en el bus de datos, prendo en donde quiero que se vea, que es ahora este de aquí, lo cargo a 1, quiere decir que ahora se prende este display y va a mostrar el 2. Nuevamente lo dejo un periodo de tiempo suficiente y después lo apago, hace que esto se apague, esto queda 0, no se ve nada y finalmente me voy con las millares, cargo el bus de datos, prendo el display en donde quiero que se vea y esto es un 1. Entonces, de tal manera que ahora prendo el bus y ahora aquí se va a ver 1. Entonces, si se dan cuenta, lo que voy haciendo es poner en bus de datos, prender en donde quiero que se vea, apagar. Y así voy, poner en el bus de datos, prender el display que quiero en donde se visualice y apagar. Entonces, de esa manera, aprovecho que en un solo bus yo pueda poner un solo dato a la vez y así yo pueda compartir todos y quien controlo es el prendido y el apagado de cada uno de los displays. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero pues es que no se vería corrido, ¿no? Yo nada más vería cómo parpadea, ¿no? Como primero se dibuja, por ejemplo, el 1. Perdón. Ok, veo cómo se dibuja el 1. Luego se apaga y ahora se dibuja el 4, se apaga, se dibuja el 3, se apaga, el 2 se apaga y el 1. Y entonces pues no me sirve porque, o a priori, ¿no? Alguien podría pensar que no sirve. Después cuando voy al 5 acá, pues igual, el 5 se apaga, el 3 se apaga, el 2 se apaga y el 1. Pero ¿qué pasa si ahora esto yo lo hago a alta velocidad? Y entonces justamente, si yo lo hago a muy alta velocidad, al menos hago que esto pase, que esto de aprender a apagar, aprender a apagar, aprender a apagar, aprender, cada ciclo se realice. Es decir, yo prenda y apague hasta actualizar todos los datos en un menor tiempo, que es la cantidad o cada actualización que tiene el ojo. Entonces va a resultar que para el ojo humano, si lo hago a muy alta velocidad, voy a ver que tengo la cuenta activa para el ojo humano a muy alta velocidad. Entonces es como cuando ustedes agarraban su libreta, hacían un dibujo y lo hacían en varias páginas y después lo pasaban
hacían que el dibujo, bueno, lo doblaban y hacían que las hojas pasaran y parecía que se estaban moviendo, ¿no? Pues aquí es algo semejante. Ustedes prenden, apagan a tan alta velocidad que para el ojo humano es como si todos los displays se estuvieran prendiendo al mismo tiempo. Pero ya sabemos que ahí lo que estamos aprovechando es eso, que no, que si más bien que el microcontrolador es tan rápido que lo puede hacer más rápido que la velocidad de refresco de del ojo humano. Entonces va a querer decir que para el ojo humano se va a ver así, se va a ver todo junto. Entonces, sí me expliqué en este sentido. ¿Y por qué es por multiplexado? ¿No? Porque voy uno a uno, que es hacer exactamente esto. La diferencia es que voy a ir hacia acá, ¿no? O sea, cargo la información aquí y voy seleccionando cuál se va poniendo, ¿no? Pero es lo mismo, que es una técnica de multiplexado. Entonces, ¿alguna duda? O sea, ¿sí se entendió esta parte de cómo se va a hacer? Sí, Ok. ¿Sí, todos? Sí. sí, profe. Ok. Sí. Bien, entonces regresemos a la programación. Regresemos aquí a MicroSem. Y bueno, antes, no me deja. Ahí está ya. Entonces, bueno, antes mejor les voy a presentar cómo queda el diagrama de conexiones. Déjenme abrirlo. Entonces, ahora vamos a hacer un contador de 0 a 9.999 y les muestro cómo queda. Ok. Aquí está. Entonces, ahora, pues aprovecharemos más o menos la misma estructura que vimos en el contador pasado. Igualmente, seguiremos aprovechando que haya un selector, un botón de reset, que ahora creo que los puse al revés ahí, pero bueno, no importa. Y si se dan cuenta, aquí está. Tenemos en un solo bus, que es el C, en el puerto C, conecté absolutamente cada segmento A, B, C, D, E, F, G del display 7 segmentos. Ajá. Y si se dan cuenta, pues es igual, este es aquí, es acá, ¿no? Entonces, lo que les decía, si yo agarro, por ejemplo, y conecto este aquí, lo conecto directamente a un 1 lógico, no me acuerdo qué estoy utilizando, a 0. Y, claro, está activo el programa, no se va a ver. Voy a quitarlos todos. Entonces, si yo agarro y los quito todos, entonces si yo pongo esto aquí bueno, todos me los detecta como ceros, pero si yo cambio esto y lo pongo un 1, se debería de ver la diferencia. Y entonces quiere decir que ahí el mismo bus está respondiendo a todos. Prendido o apagado, ¿no? Sí, ya sé por qué. Bueno, entonces se prende. Porque ahí, bueno, claro, estoy dando la ilusión de que todos están prendidos. Entonces el bus de datos, pues es el mismo para todos. Por otro lado, tengo el bus de control. Este de aquí es mi bus de control. En donde lo que yo voy a pedir es que se controle el prendido o el apagado del display a través de su alimentación.
Entonces, este tipo de display son, ahora estoy manejando display de tipo ok, sí, de tipo ánodo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se prenden con el... para prenderlos necesito colocar un 1 aquí. Entonces, por ejemplo, si yo los apago todos, entonces ese ya no va a prender. Y ya está. Bien, entonces, a pesar de que todo el bus siga conectado aquí, pues como pues, le estoy quitando la alimentación directamente, pues ya no va a prender. Estas resistencias de aquí comúnmente son calculadas. Un cálculo decente. Por ahí también dentro de esta unidad también cuando se utiliza la mezcladora, sobre todo para la mezcladora, que es un ejercicio más adelante, hago uso del transistor relevador, ¿no? Entonces es importante que sepan calcular las resistencias de base adecuadas. Por ahí en los apuntes de la unidad les agregué una nota donde hay una clase que di en donde pueden ver cómo calcular todo eso si les interesa. Porque, bueno, yo no me voy a meter en cómo los calculé, ¿no? Se supone que es algo que ya debieron de haber visto y si no, pues pueden repasarlo y ahí hay muchos libros que lo tienen, como el Boylestad también lo pueden ver ahí. Bien, entonces, por un lado está mi bus de datos y el bus de control. Entonces, el transistor aquí lo que hace es pues nada más que se vea bien para que haya corriente suficiente para poderlo ejecutar. Igualmente, reitero, tenemos nuestro selector, botón de reset y bueno, todo eso. El que está aquí desconectado es el punto. Entonces, pues lo desconecté ahí, no tenía chiste ahorita el punto, pero bueno, si en algún momento pues se requiriera, pues el punto es suficiente. Bueno, ahí también lo pudieran controlar, ¿no? Pudieran hacer ahí bueno, pues dependiendo de lo que necesiten. Bien, entonces ahí está el diagrama. ¿Alguna duda respecto del diagrama? No, Inge. Ok, entonces, bueno, la siguiente parte pues es la programación de esto. Es un poquito, pues medio tediosa, por así decirlo, pero no complicada. La parte importante de esto es, yo les dije que necesitábamos una forma de separar las variables. Hay múltiples métodos de separación de unidades, decenas, centenas, millares o todas las que se les ocurra. La verdad es que si inclusive buscaran, luego hay contadores de 0 a 99 que quedan una cosotota de código. Entonces, bueno, ahí ya depende mucho cómo se programa, pero bueno, en este quedó bastante compacto. Entonces vamos a hacer un nuevo proyecto. Voy a regresarlos acá, microsim. Entonces vamos a hacer un nuevo proyecto. Lo voy a llamar 4. Se guarde ahí. Y lo que voy a hacer es la misma estructura del ejercicio pasado, donde igualmente era un contador, pero solamente de un solo display, que es el más sencillo, pero que tiene el selector y el botón de reset. Esa misma estructura me la voy a volar. Voy a copiar. Entonces vamos a partir de este programa. Entonces aquí tenemos un contador de 0 a F, donde tenemos un selector y un botón de reset. Ya, ok. Bien, entonces, bueno, aquí le voy a poner 4, contador 0 a 9.999. Reitero, puede ser a cualquier cantidad, a 99, a 999, no importa, la estructura es básicamente la misma.
Bien, entonces, pues básicamente, pues tenemos ahí nuestra estructura base, la más importante. Y si recuerdan, pues es básicamente, por un lado está el despliegue. Empezamos con el despliegue y después hacemos la parte de cuenta. Pues lo que se hace es seguir exactamente esa misma, esa misma estructura, pero vamos a comenzar con la modificación de pues algunas variables. Por ejemplo, aquí tenemos contador de 0 a f, entonces no es necesario mantener esta misma estructura, aparte de que, por cierto, cambié el tipo de displays. Entonces, al cambiar el tipo de display, hay que volver a calcular o hay que hacer una tabla nuevamente para saber cuándo va a estar prendido, cuándo es el 0, cuándo es el 1. Entonces, hay una que nos ayuda aquí en Tools que solamente una persona descubrió y qué bien. Y entonces, si ustedes le dan clic, por ejemplo, aquí yo quiero ver un 0. Aquí está. Entonces, y que lo muestre en hexadecimal. Entonces, vamos a suponer que yo quiero ver un 0, ya sea con el prendido o no. No importa, cualquiera de los dos, al final de cuentas está desconectado. O sea, da igual. Y entonces recordemos que les dije que es de común ánodo, de ánodo común. Entonces quiere decir que ahora nuestra primera posición está, pues tiende a cambiar, ¿no? Aparte de que también estoy conectando el puerto de una manera diferente. Y justamente lo hice a propósito para que se viera la diferencia. Antes, si se acuerdan, este puerto estaba como torcido, ¿no? Quiere decir que el bit 0 lo conectaba al G. Ahora no, ahora el bit 0 lo voy a conectar al A. Entonces, digamos que lo estoy haciendo ya un poquito más común, como la lógica presenta. Y bueno, entonces lo tengo así. Y bueno, este editor, esta ayuda, pues me sirve siempre y cuando lo tenga así. A en el 0, B en el 1 y así sucesivamente. Pero bueno, eso puede cambiar a como ustedes quieran, ¿no? Entonces lo primero es eso, ir modificando esta variable y entonces tendríamos el 40. Luego si quisiéramos el 1, pues bien fácil, nos los da aquí. Puede ser un 79. 79, luego el 2. Aquí ahora es un 24. 24 y el 3, ¿no? El 3 que es un 30 y así nos las vamos a llevar. 30, luego el 4. 4 más bonito así. Es un 19. Voy a borrar todos los demás. 19. Ya está. Luego el 5, pues es un 12. Es un 12. Luego tenemos el 6. Y eso es un... no, el 6, perdón. Ya sea así o así. Pueden ser cualquiera. Y reitero, también pudiera ser así o así. Ahí ya dependerá, ¿no? De cada quien. 6, entonces aquí sería un 21. Ahí está. Luego tendríamos el 7. Ay, el 6 lo hice al revés, qué mensa. Así lo voy a hacer. Son 2, perdón. 6. Luego el 7.
Ya sea así, pudiera ser, o así, el que más les guste. 78. Luego el 8, que es pues todos prendidos, y si todos están prendidos, entonces quiere decir que todos están en ceros. 8 y finalmente el 9. Ya sea que lo quieran mostrar así o así, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden variarla. 18. Entonces ahí está. Ahora tenemos un arreglo que va a ir del 0 al 10. Del 0 al 9, perdón. Ya lo tenemos de esta manera. No modifico mi contador, ese lo voy a dejar igualito, va a seguir siendo mi contador. Solamente voy a definir una nueva variable que le voy a llamar, es una int d. Recordemos que esto de aquí es el contador. Más adelante hay muchos que les gusta manejarlo como tal con la palabra contador o como i, da igual. Vamos a definir otra variable que pues nada más le puse ahí d. Y este d va a ser cuántas veces se va a desplegar. Si yo me voy aquí a la simulación, ya voy a borrar esta. Si yo me voy aquí, ¿cuántas veces, o mejor acá, quiero que haga esto? En la misma cuenta, es decir, cuando yo les expliqué que primero muestra el 5, después del 5 va a mostrar, por ejemplo, el 3, después se apaga, el 2 se apaga y el 1, ¿cuántas veces quiero que en la misma cuenta, es decir, antes de que cambie el contador, cuántas veces quiero que haga eso? Entonces, lo que nos permite hacer eso es poder manipular de alguna manera la velocidad de cuenta. Entonces, si yo hago que se visualice muchas veces en los displays, pues entonces si es muchas veces, pues quiere decir que para que cuente o que haga ese cambio de cuenta, pues necesita repetirse muchas veces, por tanto va a ser más lento. Si yo le hago que lo haga muy por el contrario, muy rápido, o sea que solo se muestre una o dos veces, pues de volado va a ir actualizando la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno. Entonces, ese D es esa cantidad, ¿no? De velocidad del contador. Ya está. Entonces, esa es otra variable. Luego, esa creo que es la variable extra que yo requiero. Bien, entonces, pues lo siguiente es lo que ya sabemos, es los trees, ¿no? En este caso, el bus donde está conectado el puerto es en el tris C. Entonces ahora el tris C va a fungir como una salida completa. Entonces ahora, aquí pasó, va a fungir como una salida por completo. Entonces el tris C quiere decir que ahora funge como puerto C como salida. Ahí está. Ya está. Luego, también por otro lado, pues quien va a fungir como salida, pues va a ser el tris D, porque va a ser nuestro bus de datos, ¿no? De control, perdón. Entonces ahí está. Ese lo vamos a dejar así. Ok. Entonces, pues ya. Por otro lado, pues no olvidemos que está nuestro botón y nuestro selector. Entonces, bueno, ahí esos los dejamos. Que si mal no recuerdo, en la simulación que les mostré están al revés conectados, pero no importa. Entonces ya está. Entonces, ¿cómo comenzar a hacer esto de aquí? Bueno, la primera parte, según lo que habíamos dicho, es el despliegue de datos.
quiere decir que en esto lo que yo necesito hacer antes de hacer este despliegue directamente del contador es deshacer la variable. Entonces yo tengo el contador, tiene 4 cifras, desde unidades hasta millares o hasta centenas, hasta decenas, hasta no importa dónde lo quieran hacer, pero tiene una cantidad. Entonces necesito deshacerlo. La forma más fácil de deshacerlo es la siguiente. Voy acá. Ok. Hay una operación que me permite deshacer muy fácil. Y eso hace que sea muy sencillo el contador, porque hay gente que luego hace una cantidad de programación gigantesca para hacerlo. Pero bueno, todo el mundo conoce la operación módulo. ¿Sabe qué es la operación módulo? Típica de verse en programación. Ya llevo. Ay, caray. Ten cuidado con esos micrófonos, por favor. Bien, la operación módulo, y que también se ve en matemáticas, es esto. Ustedes tienen, por ejemplo, básicamente el módulo es el residuo de una división, claro. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen esto, 10 entre, no sé, pues sí, entre 7. Tienen aquí 7 y aquí 3. O si tuvieran también, por ejemplo, no sé, por otro lado, algo más grande, como al contrario, 83, por ejemplo, y aquí tuvieran entre 10, algo así, 10 entre 83, ¿no? Y entonces, bueno, el punto es que ya saben que aquí le agregan uno más, y bueno, ¿no? Y aquí tienen 17. Bien, entonces la operación módulo nos permite ver eso, nos permite ver el residuo que tenemos en una operación. De hecho, es más fácil si lo vemos aquí en MATLAB. Permítanme que abra. Pues bueno, mientras tanto, pues de una vez, si por favor, de una vez lo reiniciamos la conferencia, ¿no? Para que no termine a la mitad, por favor.